Y me escuchan bien, ¿cierto? Sí, te escuchamos bien. Ok, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Mi compañero Libardo y yo, al igual que el doctor Horacio Torres, pues colaboramos con la Comisión de Futuros de Colombia. Hacemos esta ponencia, sin embargo, el Libardo por temas de agenda no nos acompaña en la sesión. Eh, bueno, eh, La estructura de este método, de esta herramienta que les comparto hoy, nace de una necesidad que se hizo evidente a partir de nuestro trabajo con la Comisión de Futuros, donde participan más de 60 expertos en 7 ejes temáticos diferentes que genera pues una convergencia de opiniones, análisis, estudios, documentos, fuentes, tendencias, es decir, es mucha información. Entonces, surge para nuestro equipo de trabajo 3 necesidades principales. La primera, tener un repositorio gobernable que además incluyera cada uno de los aspectos de trabajo, pues metodológicos de la prospectiva, es decir, por ejemplo, nuestras sesiones, nuestros debates, nuestras minutas, mm, poder hacer una evaluación, un seguimiento de manera, de tal forma de poder mantener una antítesis de las señales y tendencias de futuro que identificamos y someter a prueba nuestros escenarios de futuro, separándolos de una perspectiva narrativa. Nuestras primeras conclusiones frente a esas necesidades, pues la primera es que la inteligencia artificial podía apoyarnos frente a estas necesidades, pero que si lo hacíamos con las herramientas disponibles en el mercado, lo estaríamos haciendo con herramientas que no son nuestras. Hoy América Latina hace prospectiva con herramientas prestadas y lo que proponemos en esta ponencia es pues recuperar pues esas llaves. Con el uso de la inteligencia artificial existen 2 riesgos que el propio ejercicio prospectivo debería anticipar. Un riesgo de soberanía y otro ligado al dato faltante y un sesgo de doble nivel. Cuando hablo de este primer riesgo de soberanía, tiene que ver con subir nuestros corpus estratégicos a interfaces de programación aplicada comerciales, cediendo control pues, del insumo mismo del futuro. También debemos tener en cuenta que el corte al acceso de modelos de frontera, pues eso ya no es una hipótesis. El segundo riesgo, ¿sí?, que habla de ese dato faltante, presenta un sesgo de doble nivel. Un primer nivel es que pensamos el futuro con modelos entrenados con otras realidades. Y el segundo nivel es que sobre esa base ya sesgada, el ejercicio puede omitir unas realidades propias que nunca han entrado a los datos porque aún tenemos regiones que no están representadas en ellas. Es decir, estaríamos aquí pensando el futuro 2 veces desde afuera. Mm, Con este contexto identificado, nos surgió como equipo una pregunta de trabajo y es cómo hacer prospectiva rigurosa, trazable, soberana, con recursos modestos y pues desde el sur, desde aquí. La respuesta fue crear un pipeline híbrido humano-inteligencia artificial constituido por 3 capas. En la primera capa hacemos una vigilancia de señales de tendencias. La segunda capa está compuesta por un RAG local, es decir, tenemos un modelo que busca información en nuestro propio repositorio, toma esa información, la suma de la consulta que hacemos y genera una respuesta en lenguaje natural garantizando precisión y trazabilidad. La tercera capa, tenemos una simulación multiagente con ciudadanos sintéticos que nos permite validar estrategias. Todo corre de forma local, sin ningún servidor externo. Si se requiere una capacidad para algo en especial, la arquitectura también anida un
Performance Computing de UNESCO y los modelos bajo los cuales se ha desarrollado la arquitectura de nuestra inteligencia artificial son modelos open source, bajo control, no usamos nubes externas, no usamos APIs comerciales, la máquina nos aumenta, pero nosotros seguimos tomando las decisiones. ¿Qué hacemos de diferente en la primera capa? En esa capa de vigilancia de señales, hacemos un etiquetado por tipo de señal, mantenemos un núcleo, identificamos regiones y una etiqueta crítico opositor, porque dentro de nuestro ejercicio nos hemos dado cuenta que es importante y queremos preservar la controversia en vez de promediarla. Esta capa pues alimenta el ejercicio, no reemplaza el criterio del experto, sobre todo sobre el impacto que tiene la señal para el futuro. En la segunda capa, nuestro repositorio es digerido, ¿sí? Esta digestión nos garantiza recuperar de forma organizada la información. Si nosotros alimentáramos el RAG con documentos en crudo, estaríamos degradando la trazabilidad de nuestro trabajo. Entonces, esta capa trabaja de forma distinta a como, por ejemplo, trabaja un chatbot. Nosotros podemos hacer una consulta en lenguaje natural y nuestro RAG local nos entrega un fragmento exacto con su cita de origen, nos entrega textualmente la frase del documento o la fuente con una página de origen y aquí pues la inteligencia artificial redacta, no fabrica evidencia. En nuestra tercera capa, em, a través de una simulación, lo que buscamos es lograr correlaciones y validar escenarios. Esta capa tiene una arquitectura basada en dos componentes. Un primer componente, que es un motor multiagente de fuente abierta, que nos permite evaluar cómo podrían comportarse diversos actores en un escenario. Al enfrentar ciertos estímulos. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo podría ser, por ejemplo, una política o una acción específica dentro del plan que hemos generado para lograr un escenario apuesta. Y el otro componente, que lo denominamos PsychoSim, es un desarrollo de mi compañero Libardo, donde generamos esos ciudadanos, esos actores sintéticos, pero en esta capa lo que hacemos es configurar unos rasgos de personalidad, digamos, una estructura de valores y además estratificamos ajustándonos y basándonos en estadísticas censales. En esta capa nosotros realmente no estamos buscando predecir, sino estresar los supuestos que hemos planteado para lograr el escenario apuesta. Mm, Ustedes, pues, probablemente se estén preguntando si esto que les hablo es conceptual o si ya está en funcionamiento. Y pues está en funcionamiento. Esta arquitectura ya opera y es la herramienta con la cual estamos gestionando pues todo el repositorio de nuestro trabajo. Corrimos una primera prueba, sobre todo para evaluar esa capa de simulación presente en nuestra arquitectura. Y ese caso de prueba que les mostraré ahorita un poquito lo llamamos Veridia. Veridia es un territorio sintético similar por lo menos en datos a Colombia y logramos pues hacer digamos una prueba, una ejecución end-to-end, garantizando pues una vigilancia estructurada, un repositorio citable y evaluamos pues ese juego de actores dentro de lo que propusimos como escenario apuesto. Entonces, como les comentaba, primero pues en Veridia pues fabricamos ciudadanos con personalidad y valores coherentes calibrados a una estadística regional. Luego, literalmente lo soltamos pues en el simulador, que corrimos, digamos, una historia y un ciclo hasta 2050 para ver cómo reaccionaban frente a cada política. Eh,
digamos que con Veridia no buscamos adivinar el futuro, sino romper esos escenarios que tal vez se contradicen a sí mismos. Entonces, en el paso uno de este proceso end-to-end, llevamos pues un paso de vigilancia, donde se hizo la ingesta de un conjunto de señales tecnológicas, para este caso, señales como o relacionadas con adopción de inteligencia artificial, cómputo soberano, conectividad, empleo. En el segundo paso, pues a partir de nuestro repositorio, digamos, citable de ese rack, cada fuente pasó por el proceso de gestión previa. Constituimos tres escenarios a 2050: un primer escenario A, de dependencia, un escenario B de inacción inercial y un escenario C de apuesta, donde la ciencia es, digamos, nuestro motor. Para lograr este escenario apuesta de ciencia como motor, se plantearon tres acciones, digamos, principales o decisiones, que la primera tenía que ver con cerrar los temas de conectividad rural, formar talento y invertir en cómputo soberano. Ya en el paso de validación, por, digamos, nuestro juego de actores, ya en esa interacción simulada dentro del escenario, fijamos nuestro escenario C como nuestro escenario deseable, probamos pues Veridia con esos actores sintéticos estratificados y simulamos su reacción variando el orden de ejecución de las tres decisiones o acciones. Mm, y esto que nos permitió ver, pues en este ejercicio sintético ilustrativo, pues que ese mismo paquete de tres políticas produce futuros opuestos según el orden de ejecución. Por ejemplo, cuando la inversión en cómputo soberano precedía al cierre de conectividad, la simulación mostraba que los beneficios se concentraban en nodos urbanos y que la brecha rural se cronificaba, ¿sí? Es decir, que ese escenario C deseable de la ciencia como motor colapsaba hacia el escenario A, que era un escenario de dependencia. Cuando se mantuvo la secuencia o invertimos la secuencia, es decir, conectividad, talento, cómputo soberano, nos dimos cuenta que ese escenario apuesta se sostenía, y digamos que aquí el hallazgo es metodológico y sobre todo transferible, ¿sí? Es decir, como hallazgo tenemos que la secuencia, por ejemplo, de decisiones pesa más que su contenido, y que la simulación nos permitió hacerlo visible antes de que la historia, por ejemplo, no lo pudiera confirmar. Mm, Consideramos que este método, esta herramienta, o mejor, este método es una herramienta que la región podría apropiarse de ella, ¿sí? Es un método situado porque corre, digamos, en ambientes multilingües y actores sintéticos estratificados con fuentes locales, ¿sí? Nos ayuda a pensar el futuro desde nuestros propios datos, atacando pues ese sesgo de doble nivel y sobre todo no usando plantillas importadas. Es un método soberano, no usamos nubes externas, cualquier red nacional de futuro puede replicarlo en un hardware modesto sin ceder su corpus de narrativa. Consideramos además que es una condición práctica de la soberanía tecnológica, que bien venimos como discutiendo tal vez desde lo abstracto. Es un método integrador y unificador, porque conserva, digamos, un carácter participativo que no renuncia a los datos, mantiene ese vínculo sociedad, gobierno, academia, empresa, y al ser reproducible y de bajo costo, pues habilita un estándar metodológico compartido que podría darse entre pues, las redes de futuro latinoamericanas. Pues esto habilita un mecanismo concreto, ¿sí? Y es un esquema de metadatos y de etiquetado de señales interoperables, ¿sí? Es decir, mismo formato,
mismas categorías que nos permitirían a cada red nacional mantener un repositorio local soberano y aún así intercambiar entre nosotros señales y comparar escenarios, pues bajo esta sombrilla, digamos, de disciplina que es el estudio de futuro. Eso es lo que tenía para contarles. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Joshua, por tu presentación. Le daríamos entonces el paso a mi estimada María Fernanda, que nos va a hablar de El futuro se habla en plural, la diversidad cultural en recursos estratégicos para transformar territorios de Colombia. Mi estimada María Fernanda, el escenario es tuyo. Tienes el micrófono cerrado. No, todavía no te escuchamos. Ya, ahora sí, perfecto. Adelante. Ya, ahora sí creo que sí logré abrir. Y creo que usted la presentación, ¿verdad? No, todavía no vemos la presentación. Bueno, pues no. A mí me dice que ya estoy proyectando. Dame un segundito, a ver. No, todavía no lo estamos Vuelvo viendo. a intentar. Bueno, mientras compartes Entonces, la mira pantalla, aquí. los invitamos a todos a dejar la memoria viva de nuestro Summit en nuestro Miro. Y aquí ya estamos, bueno, ahí ya está cargando la pantalla, pero todavía no la vemos. ¿Qué será? No, todavía no la vemos. ¿Será que tú me podrás echar la mano ayudándome? Sí, ya A estoy aquí ver si lo descargando la logramos. presentación y ya la pongo yo. Ah, no, pero ya la Listo. estamos viendo. Ya estamos viendo tu pantalla. Ah, bueno, entonces ya la vuelvo a poner en modo presentación. Sí, ahí ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bueno, pues irles compartiendo que esta es una ponencia inspirada en años de experiencia de trabajar con comunidades étnicas en Colombia y pues digamos que como ejercicio, como pregunta central a lo largo de este recorrido, pues ha sido la siguiente. Y es pues qué pasaría si los gobiernos dejaran de entender la diversidad étnica como un problema por gestionar y comenzaran a verla como un recurso estratégico para construir el futuro. Esto nace inicialmente porque en el trabajo que he venido, digamos, como ahí sí, avanzando y capitalizando desde hace más o menos 15 años, pues he encontrado que cuando uno se aproxima al tema étnico en Colombia, tiene como tres caminos. El primero es hablar de la inclusión, ¿sí? Entonces aquellas comunidades, digamos, que están lejanas, que son, digamos, que tienen una diversidad cultural étnica y lingüística distinta, pues cómo hacemos para incorporarlas en lo que hoy Colombia tiene. El segundo camino es cómo se reconoce al otro, ¿sí? Desde dónde puedo, digamos, aproximarme para, pues, el reconocimiento del distinto. Y el tercero, que pues ha sido, digamos, una apuesta, digamos, personal, es el tema de protección de derechos colectivos. Estos tres caminos no son, digamos, separados. En algún punto varios se pueden, digamos, unir o pueden, digamos, generar algunas sinergias. Y pues digamos que en esta mirada lo que yo he tenido un poco de inquietud es cómo hacemos para migrar, ¿cierto? Desde de esa pregunta inicial de, venga, gestionar lo étnico, a entender un poquito más la luz de lo estratégico en la diversidad cultural que tiene este país.
Nosotros, digamos que en el 91, en 1991, tuvimos la fortuna de cambiar de constitución y la constitución que tenemos actualmente es una constitución que reconoce a los pueblos étnicos, digamos, como sujetos de derecho colectivos. Antes los miraban como salvajes o en algunos, digamos, escenarios se reconocían como menores de edad. Entonces, cuando aparece la nueva constitución, digamos que como que ellos nacen, ¿cierto? Como ciudadanos y como ciudadanos colectivos por todo, digamos, el amparo de derecho que se tiene. Entonces, uno podría decir, pues Colombia sí o sí, desde 1991 ha reconocido efectivamente que este es un estado en el que convivimos diversidad cultural, ¿cierto? Y eso, pues uno daría por hecho que en la incorporación y en la elaboración, digamos, de política pública, de hacer ejercicios, digamos, sociales, económicos, de toda índole, pues debería estar asumido. Sin embargo, en la actualidad lo que se ve es que todavía seguimos en esa gran, digamos, como puja de si ellos tienen o no tienen derechos y cómo incorporarlos en las, ahí sí, cómo incorporarlos en el hoy, pero también en el futuro. Entonces, aquí la invitación que yo, pues, digamos, quisiera plantearles es que efectivamente migremos, ¿cierto? Desde ese no reconocimiento o cuestionamiento a la diversidad cultural a definitivamente esto fue lo que, pues, digamos, tenemos como nación y ahora sí, ¿qué estamos haciendo con esa diversidad étnica y cultural en el país? Aquí pues la invitación básicamente es a cambiar, digamos, de paradigma en donde pues la discusión no sea, digamos, como que efectivamente Colombia es diversa, sino que la discusión sea cómo logramos que esa diversidad étnica y cultural sea una ventaja estratégica en todo aquello que el país se fije, ¿sí? Y digamos que tengo como unas miradas que he venido ahí como decantando, ¿cierto? Para que pasemos de una visión, digamos, tradicional a una, digamos, que sea la más actualizada. He destacado como 4 ítems como valioso. Uno es que efectivamente la diversidad étnica, digamos que no es como una diferencia que netamente deba gestionarse, sino que ojalá pudiéramos ir transitando en entenderla como un recurso estratégico para la innovación. Lo segundo es que si bien es cierto la diversidad étnica es un requisito, digamos, en esa diversidad es un requisito, digamos, legal, la participación de ellos en todo lo que hagamos en materia de política pública cuando haya afectación a ellos, pues digamos que uno lo que nota en el transcurrir de los gobiernos es que es eso, ¿no? Esa mirada, digamos, de requisito legal para chequear y poner al día, digamos, que ese requisito y avanzar, pero no bajo una mirada, digamos, o sea, de comprender que la integración y la sinergia con ellos, pues nos produce, digamos, que mejores decisiones, digamos, que para, ahí sí, todos los ciudadanos colombianos. El tercero es que efectivamente, aunque eso ha venido migrando, aún Colombia sigue teniendo un gran dilema y es que cuando hacemos ejercicios de desarrollo, el desarrollo es pensado desde el centro, ¿sí? Entonces, digamos que casi siempre el desarrollo es pensado digamos, desde lo urbano hacia lo rural, ¿sí? Y eso pues tiene unas diferencias, digamos, bien valiosas cuando la ruralidad recibe esas políticas o esos planes o sus programas en sus territorios. Entonces, un poco aquí, digamos, como que la invitación es que se reconozcan esos saberes, esos conocimientos territoriales, ¿cierto? Y sea con las personas que habiten en cada territorio, pues quienes tengan el chance de construir, digamos, el propio desarrollo bajo sus propias voces. El territorio, como lo decía, pues digamos, usualmente recibe esas políticas. Aquí, pues digamos que la apuesta es efectivamente a que el territorio sea el que construya los futuros. No existirá en Colombia un solo futuro, porque nuestra nación, digamos que tiene varia pluralidad y multiculturalismo, ¿cierto? Entonces también vale la pena destacar que efectivamente esa, digamos, como que esa riqueza pues nos va a permitir ampliar las miradas de futuros que podamos echar a rodar.
En varios momentos y especialmente hay, digamos, como una suerte de, como de, no sé, como de incertidumbre desde los pueblos étnicos, porque cuando uno charla de futuro con ellos, muchas veces incluso no hay, digamos, en sus lenguas nativas como palabras fijas que describan eso, como en el español. Y digamos que un poco lo que pues se ha venido como trabajando es efectivamente que el futuro no es como algo que aparece de la nada, ¿cierto? A veces eso es lo que ellos comprenden, sino que el futuro, digamos, se construye, ¿cierto? Y depende efectivamente de las decisiones que en el día a día logremos ir potenciando. Entonces, aquí digamos que hay tres ideas como fuerza en este ejercicio que quisiera destacar y es uno, pues entre más diversas las voces, ¿cierto?, que participan en las decisiones, pues mayor va a ser la capacidad de anticipar escenarios y efectivamente construir, digamos, futuros que sean vivibles en los territorios. Lo segundo es que pese a que existen escenarios y sistemas complejos en los territorios colombianos, pues no, digamos que la apuesta no será reducir, digamos que esa diversidad, sino integrarla. Y el tercero es que el futuro, pues efectivamente no se lograría anticipar solo desde una mirada, ¿cierto? Porque eso también sería como excluir a una parte de la población, sino que la invitación es a construir con esas diversidades étnicas que tenemos en el país. Aquí tenemos, digamos que como un mapa de por qué hablar, digamos, de la diversidad cultural étnica de Colombia, digamos que ahí sí, como un recurso estratégico, porque así solo para contarles, nosotros tenemos 68 lenguas nativas, 65 son, digamos, de 65 pueblos indígenas, hay otra que es de gitanos, una de los palanqueros y otro de los raizales. Ningún departamento en Colombia no tiene presencia. Por decirlo en positivo, todos los departamentos de Colombia tienen siquiera una lengua indígena o una lengua, digamos, étnica. Y eso significa, sí o sí, ¿cierto?, que no solo, digamos, debemos hablar el español, sino que tenemos que ir incorporando esas nuevas, digamos, esos nuevos saberes, esos nuevos conocimientos. Si me alcanza el tiempito, ahí tú, María, tú me dices en un ratico, me gustaría compartirles como una información que tiene el DANE por si, digamos, ustedes quieren ampliar como el conocimiento de cómo está, digamos, lo étnico. Hay un portal bien valioso en ese ejercicio que ha adelantado esa entidad. Ustedes se preguntarán, bueno, pero a veces eso suena como muy utópico de uno en serio pensarse, ¿cierto? Como la diversidad étnica cultural como un recurso estratégico y eso cómo se hace. Yo digamos que he sido participante de varias construcciones de política pública. La primera imagen es una de las que más me gusta porque en la actualidad Colombia está trabajando para poder incorporar varias, o mejor dicho, realmente es para poder crear varias universidades, digamos, indígenas. Y esa, digamos, es como una de las apuestas que tienen los pueblos especialmente. En temas de energía eólica, lo que yo he aprendido es que Colombia tiene una apuesta enorme en todo el tema de transición energética, pero sí o sí, como el departamento que mayor jalona, digamos, en energía eólica, ese desarrollo, ¿cierto?, se hace necesaria la construcción de ese ejercicio de manera conjunta con un pueblo indígena que es denominado Guayú. Quisiera finalmente compartirles la última, digamos, como fotografía es para mí el resumen de todo el ejercicio de interculturalidad. Fue un trabajo que se logró hacer con un pueblo indígena que se llama Nucac. Ellos están ubicados en San José del Guaviare, o pues bueno, en buena parte de San José. Cruzan algunos otros municipios, digamos, del departamento como tal de Guaviare. Ellos son un pueblo indígena en contacto inicial, es decir, es un pueblo que muy joven, porque es más o menos hace como 30 años tuvimos contacto con ellos y tienen, digamos, que un acervo cultural muy fuerte. ¿Qué hay que hacer? Digamos que protegerlos, esa es la misión que tenemos, digamos que como de colombianos. Y allí, pues digamos que echamos a rodar como un modelo de participación en donde se pensaban ejercicios efectivamente del hoy, ¿sí? De qué necesitas tú hoy para, digamos, sostener, digamos, tu comunidad,
pero también se logró hacer ejercicios a aproximadamente 10 años en un pueblo que, como les digo, es complejo a veces, digamos, como poner el mismo nivel de, venga, ¿cómo nos pensamos un futuro? ¿No? Porque digamos que por prácticas propias ellos lo que hacen es tener, digamos, el diario, ¿no? Conseguir, digamos, lo del diario y en el diario pues van construyendo efectivamente su futuro, pero no es como una planeación, ¿cierto? Entonces con ellos logramos hacer un ejercicio de participación muy lindo que fue, digamos, que multilingüe porque ahí teníamos varias lenguas étnicas, digamos, en consonancia con el español para lograr, digamos, que efectivamente ese sentir. Quisiera ir, digamos, como puntualizando ideas, fuerzas en lo valioso que es hacer este tipo de trabajos, especialmente en un país como nosotros. Pues uno es que efectivamente no hay exclusión, digamos, de ciudadanos, y eso es una cosa enteramente valiosa, ¿no? En la medida en que efectivamente logremos hacer procesos interculturales que nos permitan pensarnos el futuro y poner nuestras apuestas conjuntas, pues nos va a ayudar a que la capacidad, digamos, de co-crear futuros sostenibles sea mejor. Lo segundo es que esa diversidad, digamos, es un recurso estratégico, por lo que les cuento. No es que esté concentrado en una sola parte del país, ¿cierto? Que uno pudiera decir, no, es que todos los étnicos están a tal costado del país. No, ellos están en todo el país. Eso significa que sí o sí debemos ir tejiendo, ¿cierto? Como formas en las que nos podamos ir, digamos, como ahí sí, armonizando entre las diversidades culturales que existen. Y eso, pues, efectivamente nos puede posicionar en otros procesos. El futuro, pues, se construye con diferentes cosmovisiones. Aquí digamos que yo veo como oportunidades, digamos, de, ahí sí, de enfoque, pues que efectivamente las políticas públicas serán mucho más cercanas a ellos. Hay ejercicios donde todo el desarrollo y pues digamos la mirada perspectiva económica desde la mirada étnica también es súper valiosa cuando uno empieza a entender de ellos los emprendimientos que se sueñan tienen una sinergia medioambiental y territorial que de pronto otros emprendimientos no logran tener como esas uniones. La cohesión, digamos, social y resiliencia, pues efectivamente será una apuesta muy bella porque pues en un país que ha tenido tanta dificultad, digamos, con conflicto y con algunos retos que tenemos, pues seguramente ellos también nos pueden ayudar desde la mirada de la transformación, digamos, y la construcción para la paz. Yo quisiera, digamos, que aquí dejar como esta frase en términos de que pues la diversidad étnica no es una deuda del pasado, porque a veces es como los gobiernos se aproximan, ¿cierto? Como pagando esas deudas históricas que ellos efectivamente reclaman, sino ojalá pudiéramos tener una mirada mucho más, ¿cierto?, hacia que esa diversidad étnica es nuestra mayor inversión hacia el futuro. No sé, María, si tendríamos tiempito para mirar lo del Dani. Sí, hoy tienes tiempo. Tienes 40 un minuto. Bueno, regálame a ver aquí si me carga. Esto me parece súper chévere compartírselos porque a ellos nos dio curioso. No sé si ya están viendo mi pantalla, pero pues digamos que el Dani logró hacer un ejercicio de censo, digamos que ha sido de las apuestas más cercanas con los pueblos, ¿cierto? Porque no siempre conocíamos en dónde estaban ubicados y eso pues en lógica de cómo hacemos proyecciones de futuro pues necesitamos saber quiénes somos, ¿cierto? Entonces ha sido una cosa bien bonita, ellos digamos que lograron hacerlo por departamento, uno puede ir bajando esa información, digámoslo así, y decantando dependiendo de ellos. Entonces, por ejemplo, en lo indígena, a mí me gusta mucho, por ejemplo, esto, La Guajira, pues es uno de los departamentos que efectivamente mayor, digamos, población étnica tiene, ¿sí? Y pues digamos, eso en lógica, digamos, de toma de decisiones estratégicas, pues es valiosísimo, ¿no? Porque las empresas, por ejemplo, que entran con energía eólica, que pues ha sido una cosa que he tenido el chance de acompañar hace un tiempito, pues ha sido de los desafíos más enormes, ¿no? Y es, claro, las empresas entran, compran, digamos, como todo ese ejercicio para hacer las instalaciones de energía eólica,
pero casi siempre olvidan algo, y es que La Guajira tiene población étnica y que las reglas de juego, sobre todo de participación en ese entorno, son mucho más fuertes de las que de pronto pudiese hacerse en otro lugar. Entonces, este mapa me parece muy interesante porque nos ubica en eso. En lo indígena también pues nos cuenta, digamos, los gitanos en dónde están, ¿cierto? En el caso de los gitanos sí están en territorios mucho más puntuales. Entonces, pues con ellos, digamos, también la atención en las políticas públicas es mucho más, de alguna manera, más fácil de concentrarlos, así como, por ejemplo, con los raizales y los palenqueros. ¿Sí? Entonces, eso era lo que les quería como compartir, porque creo que si alguien se anima a ver en dónde están y cómo estamos como distribuidos, pues es una pista valiosa para que puedan revisar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada María Fernanda, por tu presentación y por adentrarnos en este mundo tan interesante que nos acabas de vislumbrar en estos instantes. Recuerden que ya estamos próximos a terminar, nos queda nuestra última ponencia, pero no menos importante, de mi estimado Andrés, que nos va a hablar de la competitividad